Bienvenidas y bienvenidos a El Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicent, artista plástico, escritor, cosmopolita, caballero de fortuna, discípulo aceptado de la más antigua escuela de artes marciales de Japón, Katori Shinto Ryu. Como sabéis, Miguel Falomir, director del Museo del Prado, ha sido nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Después de su discurso, contó en petit comité a pocas personas que ha vuelto a ser visto el monstruo del Museo del Prado. Al parecer ha sido visto en el Hall de las Musas y frente a Anastasio degli Onesti de Botticelli. Pero bueno, ¿que no sabes del fantasma del Prado? Déjame que te cuente. Para saber del monstruo del Prado tenemos que remontarnos al conde Jean Potocki, contemporáneo de Hoffmann, ya sabéis, el de los cuentos. Pues bien, este nació en 1761 en el castillo de Pikow, en Polonia, y fue un hombre ilustrado hasta la erudición, demócrata, progresista, etnógrafo, viajero empedernido y aventurero, que acabó sus días en 1815, suicidándose en su biblioteca con una bala de plata que él mismo había pulido recientemente, porque, veréis, estaba convencido de que se iba a transformar en un hombre lobo. Conocida es la extraordinaria movilidad del conde polaco, a quien desde muy joven impulsaron tanto el aventurero afán de los viajes como una inquieta y nunca saciada curiosidad científica. Es notable, por ejemplo, su ascensión en globo aerostático, acreditada por la compañía del valeroso Monsieur François Blanchard. Escribió también extensas y eruditas disertaciones y comunicaciones arqueológicas y etnológicas a diversas sociedades europeas, siendo muy notables las indagaciones sobre Sarmacia, el viaje a la Baja Sajonia, la memoria de un nuevo periplo, estupenda, un atlas arqueológico y una descripción de una nueva máquina para acuñar moneda. Tendríamos que incluir en esta relación algún libro de versos y algunos romances narrativos. Y cómo no, el increíble manuscrito encontrado en Zaragoza, donde veréis jamás se ha retratado tan bien el país en el que vivimos, España. Participó Potocki en diversas embajadas a países muy lejanos, como por ejemplo la que realizó a China. Sin embargo, también lo hizo a su cuenta y riesgo sin protección oficial, dejando siempre constancia escrita de sus viajes en diarios y en prolijos itinerarios bajo el lema Fortissimos quisque tutissimus, equivalente a los más valientes son los que están más seguros. Uno de estos viajes lo realizó animado por un poderoso entusiasmo a Turquía y España. Este viaje fue particularmente importante, pues le descubrió la existencia de un mundo desconocido, oculto tras la apariencia real de las cosas. Fue como mirarse en un espejo y ver de pronto lo que hay detrás. Casi siempre se vislumbra una existencia tenebrosa y maléfica, la intensidad de la cual no era capaz de destruir la jocundia y el buen humor hilarante de Alfonso von Worden, amigo suyo de la infancia que le acompañaba. A Alfonso von Worden le urgía reintegrarse al cuerpo de las guardias valonas del rey de España. Llegados a Constantinopla, quedaron maravillados. Surgía la ciudad de la neblina matinal y se veían los minaretes y las cúpulas de las mezquitas arañando la difusa y dorada luz solar. Más tarde, contemplaron la plata líquida del Bósforo y del Cuerno de Oro, más allá de las cuales quedaban aplomadas poéticamente las aguas dulces de Europa. Aquí cuentan que se tomaron unas sardinas, de esas que son pescadas y asadas en el mismo muelle. Eran como espejos acuáticos, dejados a sus espaldas, y que ahora los dos amigos contemplaban con vaga ensoñación,
fumando un narguilé y bebiendo raki. Ya sabéis, ese aguardiente de la familia de los anises, parecido al ouzo griego, capaz de tumbar a una jirafa. Después de la cena de gran gala de la Embajada de España, se desilvanaron las danzas fogosamente turcas de los jóvenes genízaros, cogiéndose de las manos por detrás de los cuerpos, haciendo aletear el primero de la fila un blanco y vaporoso pañuelo de seda. La música percutía, golpeada por múltiples y pequeños tambores ensordecedores. El ministro plenipotenciario de España en Constantinopla era en aquel tiempo el elegante marqués de Almenara, a quien inmediatamente sedujo Jean Potocki y el bulto considerable de su cultura. Ante el interés de Potocki por la pintura bizantina, el embajador invitó a los dos amigos a visitar la Capadocia, el Valle de los Hermosos Caballos, provincia de Anatolia que, como la Bitinia de la Galacia y la Pánfila, había sido intensa y largamente cristianizada. De aquí, sin ir más lejos, era San Jorge, ya sabéis, el que mató al dragón. Los ojos a Potocki se le iluminaron gozosos. Una semana después cabalgaba al lado del conde y de von Worden por el extrañísimo paisaje de la Capadocia, la estructura y morfología de la cual simulaba con éxito la configuración interna de una inmensa ración de queso de Gruyère. Leyeron la historia lausiaca del misterioso Palladio. Al empezar el libro, decía: he mencionado asimismo hombres y mujeres que habían practicado la virtud en el grado más eminentes, pero que a causa de la madre de la soberbia, llamada vanagloria, se han precipitado en el abismo y en el más profundo infierno, y por consiguiente las victorias de las ascesis tan codiciadas y tan costosas que habían obtenido en largos años y con muchas fatigas, se han desvanecido en un momento por los humos de la presunción. Vieron súbitamente aquello que algunas veces representan los cuadros de Patinir o ignotos primitivos italianos o flamenco. Por ejemplo, un San Jerónimo o un San Macario o un San Pacomio apoyándose con su larga barba flotando en el repecho de un agujero ventana y con un cuervo de un negro azabache llevándole un pan poderoso agarrado por su pico. Salieron entonces una multitud de estos monjes y monjas penitenciarios, albergados en infinidad de iglesias y monasterios excavados en la roca, y entre los cuales se destacaban los de Santa Bárbara, a Gorem, en donde dentro de una pintura al fresco identificaron a San Jorge matando al dragón y a una extraña figura de hombre escarabajo que, erecto, transitaba utilizando las patas traseras, avanzando espeluznantemente los brazos hacia adelante y agitando dos poderosas cizallas a guisa de mandíbulas. La imagen era indudablemente idéntica a la que el genio irrepetible de Menéndez Pelayo descubrió en Madrid, casi un siglo después, en el Museo del Prado. Potocki, con un frío sudor en el rostro, preguntó por el significado de las pinturas, recibiendo del walí, que les acompañaba, una contestación en francés. No sé ninguna explicación. Esta extraña imagen representa una fuerza mágica y simbólica que no somos capaces de explicar. Días más tarde visitaron la ciudad subterránea de Kaimak Li. Aquí yo estuve, veréis, y lo pasé extremadamente mal. Tuve que salir de ahí a la carrera. Sentí lo que podríamos llamar una tormenta de almas. Me ahogaba. Y creí ver una sombra ahora que lo pienso. Pero en fin, prefiero no pensar en estas cosas. En el preciso instante en que con las antorchas examinaban las bóvedas del piso octavo, les llegó un ruido preocupante salido de las cavidades inferiores, muy parecido al que producen unas cizallas accionando furiosamente. Tan pronto vieron aparecer el horrible hombre escarabajo, en la desembocadura de un túnel, huyeron sin dilación escaleras arriba, sin oponer ninguna clase de resistencia. A la salida, fue preciso asistir al marqués de la Almenara con un elixir, excelente eau de vie,
surgido de una garrafita que Potocki llevaba siempre consigo. El marqués, que era poeta, dictó unos versos que la tradición ha conservado grabados en el templo de los derviches de Konya, si bien transcritos en la actualidad bajo las prescripciones ortográficas de Kemal Atatürk. Tan pronto llegaron a la embajada española de Estambul, nuestros amigos empezaron los preparativos para marchar a España, no sin que antes su excelencia el embajador les presentara a dos bellísimas damas, hermanas gemelas, de la aristocracia turca. En realidad eran andaluzas moriscas, llamadas Emina y Zebedea, damas voluptuosas, por cierto. Cuando los tuvieron a tiro de sus encantos, estas damas les bailaron siempre ante divanes carmesíes una jota. Luego, como es de costumbre, la hora de las despedidas, hora bien triste siempre, el marqués de Almanara, cubierto con tricornio de seda, dio a von Worden una carta para Joselito Martínez, el primogénito. Potocki y von Worden embarcaron en el navío español Triunfante, atracado en el Cuerno de Oro y pilotado por don Gabriel de Aristizábal. El viaje fue muy feliz, y tal como se consigna en el diario de navegación, la emulación de todos los oficiales e individuos facultativos no hubiera hecho mejor el plazo con no desperdiciar un instante. Ya de antemano se había dado disposición para fabricar el bizcocho de los Dardanelos. La fragata, así arrastrada por la corriente, se aconchó al darse a la vela en la punta del serrallo sin recibir daño ni varar. Desembarcados en Cádiz, emprendieron inmediatamente el camino hacia la Venta Quemada, en plena Sierra Morena, acompañados por dos escuderos o criados llamados Mosquito y Peláez, los cuales, tan pronto llegaron a la Venta Quemada, desaparecieron, atemorizados al ver una horda y el cuerpo de dos bandidos balanceándose en la horca. Potocki y von Worden se pusieron ante una mesa de la venta y apuraron unas jarras de vino, mientras se hacían perceptibles unos extraños ruidos, como si fueran cizallas poderosas. A mitad de sus libaciones aparecieron por una puerta, sombrías, las hermanas moriscas Emina y Zebedea, moviéndose lascivamente y cantando su acostumbrada jota. Jean Potocki se despertó al día siguiente al pie de los ahorcados y no recordaba nada de lo que había sucedido durante la noche. A su lado, von Worden deliraba, gravemente afectado por un fuerte dolor reumático. Para curarlo, lo llevó Potocki a tomar las aguas sulfurosas de Alhama de Granada. Se ha afirmado que Alfonso von Worden las hizo envasar y regresado a Polonia las recibía en tinajas todos los meses del año y las vivía en ayunas por las mañanas. Años más tarde, von Worden escribió el manuscrito encontrado en Zaragoza, donde cuenta las historias de la Venta Quemada, falseando no obstante fechas y algunos personajes. Pues parece ser que se encontró aquí al mismísimo don Francisco de Goya y Lucientes, pintor de la corte, que le hizo un maravilloso retrato hoy perdido, y al que hablaron y vieron precisamente al mismísimo pie de la misma horca al ser extraño, oscuro, como polilla de los Dardanelos, que los había venido siguiendo. Dicen que Potocki murió desventuradamente, presumiblemente para huir del monstruo. Antes de su fallecimiento remitió, sin embargo, el manuscrito encontrado en Zaragoza a San Petersburgo, el año 1804, donde fue publicado parcialmente. Deprimido y neurasténico, recibía cartas de Goya, donde le decía que seguía viendo al monstruo, que lo había visto varias veces, no solo en el Museo del Prado, sino en la Puerta del Sol, y que le amenazaba y le hacía señas con cortarle la cabeza. Ya sabéis, las poderosas cizallas.
Recordad que Goya enfermó terriblemente, una enfermedad que a día de hoy no sabemos qué se la causó. Y que en Burdeos, después de muerto, su cabeza desapareció. Nos preguntamos si todos estos hechos no tuvieron algo que ver con el famoso monstruo del Prado. ¿Quién sabe? El mundo es extraño y lejano. Dejémosle que siga siendo así.